Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo que les va a presentar el tema de cavidades y sistema digestivo. Está conformado por Valeria Isabel, Andrea Lisbeth, Sofía Alejandra y su servidor Estefanía de los Ríos, que les va a platicar específicamente sobre cavidades corporales, mesenterios y diafragma. Al comienzo de la cuarta semana, el celoma intraembrionario aparece como una cavidad en forma de herradura. Esto lo podemos apreciar en la siguiente imagen, que está señalado con el triángulo de color rosita. Rectángulo. Y bueno, la incurvación de esta cavidad en el extremo craneal del embrión representa la futura cavidad pericárdica y sus ramas o extensiones laterales señalan las futuras cavidades pleural y peritoneal. El celoma intraembrionario proporciona espacio para que los órganos se puedan desarrollar y desplazar. Por ejemplo, permite la herniación normal del intestino primitivo medio hacia el cordón umbilical. Ahora vamos a hablar sobre la cavidad corporal embrionaria. El celoma intraembrionario se va a convertir en la cavidad corporal embrionaria. Esta se va a dividir en 3 cavidades bien definidas durante la cuarta semana. En una cavidad pericárdica, en 2 canales pericardio-peritoneales y en una cavidad peritoneal. Estas cavidades van a poseer 2 paredes, una pared parietal, una pared visceral. Ambas van a estar revestidas por mesotelio, solamente que la pared parietal se va a originar del mesodermo somático, mientras que la pared visceral se va a originar del mesodermo esplácnico. Aquí en la imagen tenemos un corte sagital esquemático. A partir de ahí se derivan los siguientes cortes. Tenemos el plano B, que nos muestra el canal pericardio-peritoneal, bueno, solo señala uno, y la cavidad pericárdica. Tenemos el C, que es la cavidad peritoneal, el D, que nos muestra la cavidad peritoneal también, y por último el E, que nos muestra una cavidad peritoneal continua. La cavidad peritoneal está unida al celoma extraembrionario en el ombligo. Sin embargo, esta pierde su conexión durante la semana 11 porque, recordando, las asas intestinales vuelven al abdomen desde el cordón umbilical. En esta imagen podemos apreciar a la cavidad peritoneal y, asimismo, su comunicación entre los celomas intraembrionario y extraembrionario. Durante la formación del pliegue de la cabeza, tanto el corazón como la cavidad pericárdica se van a reubicar ventralmente en una zona anterior al intestino primitivo anterior, que voy a representar con sus iniciales IPA. En la imagen podemos observar las dos estructuras ya mencionadas, corazón y cavidad pericárdica. Esto tiene como consecuencia que la cavidad pericárdica se abre hacia los canales pericardio-peritoneales. Estos a su vez van a discurrir dorsalmente respecto al intestino primitivo anterior. Y bueno, en la imagen podemos ver al canal pericardio-peritoneal y abajo de este al intestino primitivo anterior. Tras el plegamiento embrionario, la parte caudal del intestino primitivo anterior, el intestino primitivo medio y el intestino primitivo posterior quedan suspendidos en la cavidad peritoneal por mesenterio dorsal desde la pared abdominal dorsal. Y bueno, en este corte podemos ver que el mesenterio dorsal rodea el mesodermo esplácnico, también tenemos al intestino primitivo medio y finalmente al intestino primitivo posterior. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los mesenterios. Comenzando por qué es un mesenterio, pues básicamente consiste en una capa doble de peritoneo que se origina a partir de una extensión del peritoneo visceral y pues esta va a cubrir un órgano. También comunica el órgano con la pared corporal y en su interior discurren los vasos y los nervios que lo irrigan e inervan. De manera transitoria, tanto el mesenterio dorsal como el mesenterio ventral van a dividir a la cavidad peritoneal en 2 mitades, que va a ser la mitad derecha y la mitad izquierda. Y bueno, en la imagen ya lo podemos apreciar la cavidad ya dividida. Sin embargo, el mesenterio ventral desaparece rápidamente, a excepción en la zona en que está unido a la parte caudal del intestino primitivo anterior. Por eso es que es de manera transitoria.
Posteriormente, la cavidad peritoneal se va a convertir en un espacio continuo, es decir, ya no va a tener las divisiones mencionadas anteriormente. Ahora vamos a ver las arterias que llevan a cabo la vascularización del intestino primitivo. Recordando, pues se divide en tres. Para el intestino primitivo anterior lo va a irrigar el tronco celíaco. Para el intestino primitivo medio va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior, mientras que el intestino primitivo posterior lo va a irrigar la arteria mesentérica inferior. Ahora vamos con la división corporal embrionaria. Bueno, cada canal pericardio-peritoneal se localiza lateralmente a la parte proximal del intestino primitivo anterior. Ahí les puse las iniciales. El intestino primitivo anterior va a ser nuestro futuro esófago y dorsalmente respecto al septo transverso. Algunos autores como Carlson y Langman se refieren al septo como tabique, sin embargo es básicamente lo mismo. ¿Pero qué es el septo transverso? Es una placa o lámina gruesa de tejido mesodérmico que va a ocupar el espacio entre la cavidad torácica y el conducto onfaloentérico. Se origina en el mesodermo visceral y este va a ser el esbozo del tendón central del diafragma. En la imagen pues podemos ver que Langman se refiere también a él como tabique transverso. En cada canal pericardio-peritoneal se van a formar particiones que separan la cavidad pericárdica de las cavidades pleurales y estas últimas de la cavidad peritoneal. A consecuencia del crecimiento de las yemas bronquiales, estas van a ser los primordios de los bronquios y de los pulmones. En el interior de los canales pericardio-peritoneales aparece un par de crestas membranosas en la pared lateral de cada conducto. Por un lado, vamos a tener a las crestas craneales, también llamadas pliegues pleuropericárdicos. Y bueno, en la imagen tenemos del lado izquierdo señaladas con el recuadro a las yemas bronquiales como bronchial bone y en el centro a los pliegues pleuropericárdicos. Y por otro lado tenemos a las crestas caudales o pliegues pleuroperitoneales y pues estos se localizan por debajo de los pulmones. Ahora vamos con las membranas pleuropericárdicas. A medida que los pliegues pleuropericárdicos aumentan de tamaño o crecen, se forman particiones. Estas van a separar a las cavidades pleurales de la cavidad pericárdica. Estas particiones también son denominadas membranas pleuropericárdicas y contienen a las venas cardinales comunes que drenan el sistema venoso en el seno venoso del corazón. Las yemas bronquiales al inicio son pequeñas en relación con el corazón y la cavidad pericárdica, pero después estas crecen lateralmente desde la tráquea hasta los canales pleuropericárdicos. Conforme se expanden las cavidades pleurales, tanto ventralmente alrededor del corazón, también lo hacen hacia la pared corporal, y esto ocasiona que se desdoble el mesénquima en dos capas, la interna y la externa. La interna va a ser nuestra futura pared torácica y la externa más adelante va a ser el pericardio fibroso, es decir, la capa externa del saco pericárdico que rodea al corazón. Y con más acercamiento podemos observar que en el rectángulo de color amarillo o mostaza están las yemas bronquiales, que sí son relativamente pequeñas en comparación con el corazón y la cavidad pericárdica. Las membranas pleuropericárdicas se proyectan hacia los extremos craneales de los canales pericardio-peritoneales. A consecuencia de esto, del crecimiento subsiguiente de las venas cardinales comunes, el desplazamiento en la posición del corazón y la expansión de las cavidades pleurales, las membranas pleuropericárdicas se convierten en pliegues similares al mesenterio, que se extienden desde la pared torácica lateral. Hacia la séptima semana, las membranas pleuropericárdicas se fusionan con el mesénquima, situado ventralmente al esófago, separando la cavidad pericárdica de las cavidades pleurales. Y bueno, este mediastino primitivo está formado por una masa de mesénquima que se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral y básicamente separa los pulmones en desarrollo. Como una nota, una nota al final, dice que la abertura pleuropericárdica derecha se cierra ligeramente antes que la izquierda y esto va a generar una membrana pleuropericárdica de un tamaño mayor. Ahora vamos con las membranas pleuroperitoneales. A medida que aumentan estas de tamaño, los pliegues pleuroperitoneales se proyectan hacia los canales pericardioperitoneales y gradualmente estos pliegues se van a convertir en estructuras membranosas
que van a formar las membranas pleuroperitoneales. Finalmente, dichas membranas separan las cavidades pleurales de la cavidad peritoneal. Y bueno, estas membranas aparecen a medida que se expanden los pulmones y las cavidades pleurales en desarrollo. Van a invadir la pared corporal. Durante la sexta semana, que es donde comienza esta diapositiva, las membranas pleuroperitoneales se extienden en dirección ventromedial hasta que sus bordes libres se fusionan con el mesenterio dorsal del esófago y con el septo transverso. El cierre de las aberturas pleuroperitoneales se completa por la migración de los mioblastos, recordando pues estas son células musculares primitivas hacia las membranas pleuroperitoneales. Igual como nota adicional, la abertura pleuroperitoneal del lado derecho se cierra ligeramente antes que la del lado izquierdo. Y bueno, no se ha determinado la causa de este hecho, pero puede tener relación con el tamaño relativamente mayor del lóbulo hepático derecho durante esta fase de desarrollo. Tenemos ahora el desarrollo del diafragma. ¿Qué es el diafragma? Es una partición musculotendinosa que tiene forma de cúpula y esta separa las cavidades torácica y abdominal. Es también una estructura compuesta que se desarrolla a partir de 4 componentes embrionarios. Primeramente el septo transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y el crecimiento muscular hacia adentro desde las paredes corporales laterales. Los 3 primeros puntos ya los vimos anteriormente. Retomando al septo transverso, este crece en dirección dorsal desde la pared corporal ventrolateral y forma una cubierta semicircular que separa al corazón del hígado. Dijimos que está constituido por tejido mesodérmico y también forma el tendón central del diafragma. Bien, en las imágenes, en la del lado izquierdo tenemos a un corte transversal de un feto de 12 semanas tras el crecimiento hacia adentro del cuarto componente diafragmático de la pared corporal, mientras que del lado derecho tenemos a una visión inferior del diafragma de un recién nacido con indicación del origen embriológico de sus componentes. Señalados pues tenemos los con 4 colores y en este caso el septo transverso sería el del color rosita bajito, que forma también el tendón central. Bien, tras el plegamiento ventral de la cabeza durante la cuarta semana, el septo transverso forma una partición gruesa e incompleta de tejido conectivo entre las cavidades pericárdica y la abdominal. Sin embargo, no separa totalmente estas dos cavidades. Durante su desarrollo inicial, una parte importante del hígado está incrustada en el propio septo transverso. Existen aberturas grandes que se llaman canales pericardio-peritoneales, que son zonas laterales del esófago. El septo transverso se expande y se fusiona con el mesenterio dorsal del esófago y con las membranas pleuroperitoneales, los otros dos componentes del diafragma. Las membranas pleuroperitoneales se fusionan con el mesenterio dorsal del esófago y el septo transverso, lo que completa ya la partición entre las cavidades torácica y abdominal, y formando ya el diafragma primitivo. A pesar de que estas membranas son el origen de grandes porciones del diafragma fetal temprano, ya en el recién nacido representan una parte relativamente pequeña del diafragma. El mesenterio dorsal del esófago se va a fusionar con las membranas pleuroperitoneales y el septo transverso. Este mesenterio nos va a representar la parte media del diafragma. Y bueno, los pilares del diafragma, que son los señalados, bueno, los encerrados con el cuadrito verde o azul turquesa, es un par de haces musculares divergentes con forma de pata que en su zona craneal atraviesan el plano medio por delante de la aorta y se desarrollan a partir de los mioblastos que crecen en el mesenterio dorsal. Luego tenemos el crecimiento muscular hacia adentro a partir de las paredes corporales laterales, que era el cuarto componente que nos iba a constituir, o nos constituye más bien, al diafragma. Durante las semanas 9 a 12, los pulmones y las cavidades pleurales crecían haciéndose un hueco en el interior de las paredes corporales laterales. Durante este proceso, el tejido de las paredes se desdobla en 2 capas, una externa y una interna. La externa se convierte en una parte de la pared abdominal definitiva, mientras que la interna contribuye a las porciones periféricas del diafragma, por fuera de las porciones derivadas de las membranas pleuroperitoneales. En esta imagen, pues tenemos que la extensión adicional de las cavidades pleurales en desarrollo hacia las paredes corporales laterales forma los recesos o senos, también llamados costodiafragmáticos, determinando así la característica configuración en cúpula del diafragma. Tras el parto, los recesos costodiafragmáticos aumentan y disminuyen de tamaño de manera alterna a medida que los pulmones se desplazan hacia el interior y el exterior de aquellos durante las fases de inspiración y expiración. Y finalmente tenemos a los cambios en la posición y la inervación del diafragma.
Durante la cuarta semana, antes de la recolocación del corazón, el septo transverso se localiza por delante del tercer a quinto somitas cervicales. A lo largo de la quinta semana, los mioblastos procedentes de estos somitas se van hacia el diafragma en desarrollo al tiempo que arrastran consigo sus propias fibras nerviosas. Y bueno, consecuentemente, los nervios frénicos que aportan inervación motor al diafragma se originan a partir de las ramas ventrales de los nervios raquídeos cervicales tercero, cuarto y quinto. Hacia la sexta semana, el diafragma en desarrollo se sitúa a la altura de los somitas torácicos. Ahora, los nervios frénicos muestran un trayecto descendente. A medida que el diafragma desciende caudalmente, los nervios experimentan un alargamiento. Hacia el comienzo de la octava semana, la parte dorsal del diafragma se sitúa a la altura de la primera vértebra lumbar. A consecuencia del origen cervical de los nervios frénicos, en el adulto estos llegan a tener aproximadamente una longitud de 30 centímetros. A medida que se fusionan las cuatro partes del diafragma, el mesénquima del septo transverso se extiende hacia las otras tres partes. Forma los mioblastos que se diferencian en el músculo esquelético del diafragma. El borde costal recibe fibras sensitivas procedentes de los nervios intercostales inferiores, gracias a que la parte periférica del diafragma se origina a partir de las paredes corporales laterales. Y fin.